Hola compañeros, ¿cómo están? En este video vamos a terminar exponiendo dos temas para terminar con la unidad 4 de farmacometría. En este video vamos a ver dos temas y el primero de ellos es el punto 4.5 que, como lo ven ahí en el subtítulo, es toxicidad aguda y crónica, la sobredosificación y los efectos secundarios indeseables. Vamos a ver en qué consisten estos conceptos. Vamos a empezar con las intoxicaciones agudas. Las intoxicaciones agudas son aquellas que se producen después de una exposición aguda a un fármaco, es decir, después de una sola administración o muchas administraciones en un periodo corto, máximo 1 o 2 días. Ejemplos típicos de intoxicaciones agudas son los envenenamientos, ya sea voluntarios o accidentales, donde se ingieren grandes dosis de un fármaco o de una sustancia tóxica y los efectos son graves y se notan de inmediato. Eso es una intoxicación aguda. Una sola administración o muchas administraciones en un periodo corto que van a dar lugar a efectos tóxicos evidentes, notables, rápidamente. En cambio, las intoxicaciones crónicas se van a producir después de una exposición crónica, es decir, muchas administraciones durante un periodo prolongado, que incluso puede ser de meses. Ejemplos de intoxicaciones crónicas tenemos, por ejemplo, los individuos que laboran en fábricas o en establecimientos donde hay vapores con metales pesados o con azufre y que los van respirando si no tienen las medidas de seguridad adecuadas, mascarillas antigases, mascarillas de protección con carbono activado para retener esas partículas. Bueno, esas partículas van llegando a los pulmones paulatinamente con el paso del tiempo y llegan a producir daños en los tejidos, y si pasan a la sangre pueden producir daños en otros órganos como en riñón o en hígado. También intoxicaciones crónicas pueden ser individuos que viven en regiones donde el agua de pozos que ellos ingieren viene altamente contaminada con metales pesados, como pueden ser plomo, incluso hay aguas que llegan a tener arsénico. El arsénico se tiene la idea de que es un veneno que mata muy rápido, cuando en realidad son las pequeñas dosis de arsénico que se van acumulando en tejidos como el riñón, en tejidos del riñón, en tejidos en el tejido hepático, y bueno, estos órganos con el tiempo van sufriendo necrosis y disfunción tanto renal y hepática que llevan muchas veces a consecuencias fatales. Esas son intoxicaciones crónicas que suceden durante un periodo prolongado, más de una semana en adelante, y puede ser hasta meses. O también las personas sensibles que viven en ciudades muy contaminadas, también de eso se trata una intoxicación crónica. Los conceptos de agudo y crónico ya lo deben conocer bien con los ejemplos de las enfermedades, ¿verdad? Hay enfermedades que son agudas. Ustedes, si les hablan de un infarto o les hablan, vamos a ver, de un derrame cerebral, de un accidente cerebrovascular, el infarto cardíaco, una embolia pulmonar, una embolia cerebral, esos son eventos agudos, inmediatamente se notan los efectos de la patología. En cambio, hay enfermedades que son crónicas. ¿Por qué? Porque los síntomas se van manifestando paulatinamente y cada vez se hacen más graves con el tiempo, como por ejemplo el cáncer o la diabetes, si no es bien atendida y si no se cuida bien el paciente. Entonces, espero que les haya quedado claro los conceptos de intoxicación aguda e intoxicación crónica. Pasamos al siguiente concepto, que es la sobredosificación. La sobredosificación sucede cuando damos dosis muy elevadas del fármaco que rebasan el límite superior del margen terapéutico.
y ya hemos visto en un video anterior cuál es el límite superior del margen terapéutico. Debe ser aquel en que no más del 5% de los pacientes experimenten un efecto tóxico. Cuando rebasamos ese límite superior del margen terapéutico, es decir, cuando damos dosis que provocan efectos adversos en más del 5% de la población, ya se considera una sobredosificación. Y por la sobredosificación no es necesario matar al paciente. Pueden haber efectos adversos como náuseas, cefaleos, vómitos, diarrea, sarpullido, prurito. Todos esos son efectos adversos que ya indican que hay una sobredosificación. No es necesario que mandar a la muerte al paciente para hablar de una sobredosificación. Y la sobredosificación obviamente va a producir efectos tóxicos, y los efectos tóxicos es lo que conocemos como efectos secundarios indeseables. Y estos efectos adversos, estos efectos indeseables a causa de la sobredosificación, se deben principalmente a la extensión de los efectos de los fármacos. Es decir, estos efectos adversos varían dependiendo del tipo de fármaco que estemos utilizando. Vamos a explicar esto cuando decimos que los efectos adversos se deben principalmente a la extensión de los efectos de los fármacos. Vamos a suponer que tenemos un individuo que está estreñido y lleva 3 días sin ir al baño y le vamos a administrar obviamente un laxante. Si le damos la dosis adecuada de laxante, el individuo va a ir al baño y va a hacer su deposición, todo correctamente. Pero si se nos va la mano con la dosis y hay una sobredosificación del laxante, le vamos a producir el efecto opuesto, es decir, una diarrea. Y al revés, si tenemos un individuo con una diarrea bacteriana, mejor dicho, una diarrea no bacteriana, y decidimos detener esa diarrea no bacteriana con un fármaco que disminuya la motilidad intestinal, obviamente, si le damos la dosis adecuada, vamos a disminuir la motilidad intestinal y el individuo se va a comportar normalmente en el aspecto fisiológico. Pero si se nos va la mano con ese fármaco que disminuye la motilidad intestinal, al individuo le vamos a producir estreñimiento. Y dije lo de diarrea no bacteriana porque deben saber que cuando hay una diarrea bacteriana no se debe disminuir la motilidad intestinal, porque la diarrea debe continuar porque es una reacción del organismo para expulsar las bacterias y sus toxinas del organismo. Solamente debemos detener las diarreas no bacterianas, ¿verdad? Porque si detenemos una diarrea bacteriana estamos deteniendo la remisión de la infección. Bien, espero que se haya entendido esto. Si nos sobredosificamos, los efectos adversos van a ser más extensos dependiendo del tipo de fármaco que utilicemos, ¿verdad? No queremos producir ni diarrea, ni estreñimiento, ni tampoco si damos un beta bloqueador a un individuo que tiene taquicardia y se nos va la mano, le vamos a producir bradicardia, ¿verdad? Entonces, los efectos adversos por sobredosificación se deben a la extensión del tipo de fármaco que utilicemos, la extensión de los efectos del fármaco que utilicemos y dependiendo de los efectos va a ser el efecto fisiológico derivado de esa sobredosificación. Va a haber un efecto exagerado si sobredosificamos el fármaco. Bien, vamos a pasar al último tema de esta unidad 4 de farmacometría, que es idiosincrasia y tolerancia y adicción a los medicamentos. Empezamos con la idiosincrasia. La idiosincrasia farmacológica no es lo mismo que la idiosincrasia con E. La idiosincrasia se refiere a la manera de pensar, al conjunto de costumbres, ¿cómo se llama?, de tradiciones que puede tener un grupo cultural. A eso se llama idiosincrasia, pero la idiosincrasia con I, la idiosincrasia farmacológica,
consiste en que un número pequeño de individuos de una población grande puede presentar respuestas muy diferentes en magnitud en comparación con el resto de la población. Estos individuos son muy pocos y son especiales y presentan respuestas distintas en comparación del resto de la población. A ese fenómeno se le llama idiosincrasia, y esta idiosincrasia consiste a que en ocasiones las personas presentan una respuesta rara, una respuesta inusual al fármaco, la cual vamos a observar con muy poca frecuencia en una población grande. Puede ser un individuo cada 10.000, un individuo cada 50.000. Son respuestas muy raras en individuos especiales que reaccionan o de manera exagerada o bien no presentan ninguna respuesta al fármaco. Las respuestas idiosincrásicas, ¿a qué se deben estas respuestas tan raras en tan pocos individuos de una población muy grande? Se deben generalmente a las diferencias genéticas en la capacidad de los individuos para metabolizar un fármaco. Es decir, si hay un individuo genéticamente, su hígado no puede fabricar una adecuada concentración de enzimas para metabolizar un fármaco en específico. Y nosotros le administramos el fármaco, varias dosis, cada 8 horas, cada 12 horas, y como tiene poca concentración de enzimas para metabolizar el fármaco va a alcanzar altas concentraciones en el plasma y en los tejidos, y van a haber efectos adversos graves en estos individuos que tienen poca capacidad enzimática, ya sea por una cuestión genética, para sintetizar enzimas suficientes para metabolizar ese fármaco. Entonces el fármaco en este individuo va a alcanzar altas concentraciones como si sobredosificáramos en un individuo normal, y obviamente se van a producir efectos adversos. O bien también se pueden deber las respuestas idiosincrásicas a mecanismos inmunológicos, como por ejemplo las reacciones alérgicas. Hay individuos, por ejemplo, hay individuos que son alérgicos al ácido acetilsalicílico. Y esa es una respuesta casi idiosincrásica, porque es muy raro encontrar, no es lo más común, que la gente sea alérgica al ácido acetilsalicílico, ¿verdad? Hay muy poca gente alérgica a la aspirina, y eso también es una respuesta idiosincrásica. Cuando a un individuo le damos aspirinas y le empiezan a salir ronchas, sarpullidos o se sienten mal, eso también es una respuesta idiosincrásica. Y una respuesta idiosincrásica muy famosa, histórica, la tenemos con el cloranfenicol. Habrán oído hablar de este fármaco que hoy en día nada más se utiliza de manera tópica en soluciones, ya sea gotas oftálmicas o gotas óticas, pero ya no se usa de manera sistémica. Es muy raro que a un paciente se le inyecte cloranfenicol por vía intravenosa para que haga sus efectos de manera sistémica. Son casos muy contados donde se prefiere correr el riesgo debido al estado del paciente. Se pone una balanza riesgo-beneficio. Bueno, ya está muy grave, probemos con esto porque no han funcionado todos los antibióticos, solo en casos muy especiales se usa el cloranfenicol de manera sistémica. Cuando este fármaco se empezó a utilizar en gran escala en 1948, los médicos pensaron que ya tenían la solución contra todas las infecciones bacterianas, puesto que era un antibiótico muy efectivo. Le pegaba a las bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias, anaerobias, y dijeron, bueno, listo, se acabaron nuestros problemas con las infecciones bacterianas. Damos cloranfenicol por vía sistémica y terminamos con los problemas de las infecciones bacterianas. Pero luego de 3 o 4 años de utilizar rutinariamente el cloranfenicol, empezaron a notar en las estadísticas
que habían pacientes que se morían y habían efectos adversos graves cuando no se morían. Y entonces estudiaron cuáles eran esos efectos y vieron que uno cada 24.000 a 40.000 pacientes sufrían un daño en la médula ósea. Bueno, el cloranfenicol afectaba la médula ósea y al afectar a la médula ósea alteraba la producción del sistema hematopoyético y esto conducía en estos pacientes a una anemia aplásica que en muchos casos culminaba con una pancitopenia fatal. Una pancitopenia quiere decir una disminución o casi la muerte de todos los tipos celulares sanguíneos. Entonces, después de eso dijeron, bueno, no, el cloranfenicol solamente se debe utilizar para casos extremos, ya sea por resistencia a la mayoría de los antibióticos y en casos muy específicos se debe utilizar solamente el cloranfenicol. Y se dejó de utilizar. Y ustedes van a decir, bueno, uno cada 24.000 a 40.000. Es muy difícil que le vayamos a atinar y matar un paciente, pero bueno, recuerden, creo que en la lotería hay 72.000 números y todas las semanas alguien se gana la lotería, o sea que es más fácil matar a alguien con cloranfenicol administrándolo por vía intravenosa que ganarse la lotería, porque uno entre 72.000 es más difícil que uno cada 24.000 a 40.000 pacientes, o sea que la probabilidad es mayor que ganarse la lotería, entonces es mejor no jugar a la suerte con los pacientes y por eso el cloranfenicol hoy día casi ya no se utiliza por este tipo de respuesta idiosincrásica grave. Bien, vamos a pasar al penúltimo conceptito de esta unidad, que es la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Como tienen en sus apuntes, la tolerancia significa que hay una disminución en la respuesta a los efectos del fármaco y necesitamos cada vez dosis más altas del fármaco para lograr el mismo efecto inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos administrando un fármaco, la misma dosis, durante un periodo prolongado, esto es más de 2 o 3 semanas, y después de 3 semanas vemos que el fármaco ya no tiene la misma potencia, no nos alivia igual los síntomas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, se ha producido la tolerancia al fármaco. ¿Y por qué se ha producido la tolerancia al fármaco después de esa administración continua de dosis repetidas durante un periodo prolongado? Porque se ha producido un fenómeno que ya hemos visto en un video anterior sobre un factor que altera la biotransformación de los fármacos, que es la inducción enzimática. Explicamos que la inducción enzimática se da, por ejemplo, con algunos fármacos, no con todos, que se administran repetidamente y que tienen la capacidad de inducir a las enzimas hepáticas, a las enzimas del citocromo P450. ¿Qué significa que estos fármacos tienen la capacidad de inducir a las enzimas del citocromo P450? Quiere decir que esos fármacos, cuando se administran continuamente durante varias semanas, lo que hacen es aumentar la capacidad de síntesis hepática de la proteína del citocromo P450. Aumenta la velocidad de síntesis de las enzimas del citocromo P450. O bien disminuyen su velocidad de degradación, o bien suceden las dos cosas al mismo tiempo, con lo cual aumenta aún más la concentración de la enzima que metaboliza el fármaco que estamos administrando. Y eso hace que el fármaco sea metabolizado más rápidamente. En un principio la cantidad de enzimas era normal, pero después de administrarlo continuamente, dosis continuas repetidas durante 2 o 3 semanas, lo que sucede es que entrenamos al hígado a sintetizar más enzimas que metabolizan a ese fármaco, o bien a reducir la velocidad con la cual se degradan esas enzimas que metabolizan al fármaco.
o bien suceden las dos cosas al mismo tiempo. Y esto aumenta la concentración de la enzima metabolizante del fármaco inductor y por lo tanto se va a metabolizar más rápidamente. Y el efecto después de 2 o 3 semanas el efecto fisiológico va a ser menor que el inicial. Bien, entonces la capacidad de respuesta suele disminuir como consecuencia de la administración repetida del fármaco y se produce una tolerancia a sus efectos. Y la disminución de la respuesta se da después de un tiempo relativamente largo, puede ser 3 semanas, un mes y medio, dependiendo del fármaco. No todos los fármacos producen inducción enzimática, pero hay muchos que sí. Por eso es importante revisar el diccionario de especialidades farmacéuticas cuando quieren hacer una terapia prolongada, ver en el diccionario de especialidades farmacéuticas, ver en las indicaciones del fármaco si ese fármaco produce inducción enzimática, porque si lo produce es mejor administrarlo por 1 semana, 10 días y luego cambiar a otro fármaco distinto que nos produzca el mismo efecto fisiológico, porque si lo administramos durante más tiempo que el que indica la posología del diccionario de especialidades farmacéuticas, bueno, lo que va a pasar es que va a haber inducción enzimática y no vamos a obtener el mismo efecto inicial. Entonces, la disminución de la respuesta se da después de un tiempo relativamente largo. Ya verán en la práctica de inducción enzimática, que veremos más adelante, hay una práctica en la cual nosotros desde 1 semana antes de la práctica inyectamos un grupo de ratitas con una dosis igual de pentobarbital a todo un grupo de ratas, todos los días la misma dosis durante 10 días antes de la práctica. Y bueno, ese grupo de ratas las consideramos ratas inducidas porque le hemos administrado el pentobarbital, la misma dosis durante 10 días. Y luego tomamos un grupo de ratas control y el grupo de ratas inducidas, a las cuales le hemos administrado todos los días del fármaco durante 10 días. Y lo que hacemos es inyectarle a un grupo de ratas inducidas y a un grupo de ratas control. Y le vamos a medir la latencia y la hipnosis, el tiempo de latencia y el tiempo de hipnosis. El tiempo de latencia es el tiempo que tarda el animal desde que inyectamos al fármaco en entrar en hipnosis, es decir, en que el animal quede dormido y que pierda su reflejo de enderezamiento, que caiga de costado y que no recupere su posición, digamos, ventral sobre la mesa. Y bueno, en las ratas inducidas el tiempo de latencia va a ser mayor que en las ratas control, porque van a tardar más tiempo que las ratas inducidas que las ratas control en alcanzar la hipnosis. ¿Por qué? Porque van a metabolizar más al fármaco y el fármaco le va a costar más producir sus efectos hipnóticos en el sistema nervioso central. En cambio, el tiempo de latencia en las ratas control será más corto. ¿Por qué? Porque obviamente no han estado expuestas anteriormente al fármaco y el fármaco va a producir sus efectos más rápidamente. El tiempo de latencia será más corto. En cambio, el tiempo de hipnosis en las ratas controles será más largo, dormirán por más tiempo, puesto que tienen menos enzimas para metabolizar el pentobarbital. En cambio, las ratas inducidas, que han sido inyectadas durante 10 días antes del experimento, obviamente lo van a metabolizar más rápidamente y despertarán antes. Es decir, las ratas inducidas tendrán un tiempo de latencia más largo y un tiempo de hipnosis más corto. Y las control al revés. Tendrán un tiempo de latencia más corto y un tiempo de hipnosis más largo. Espero que haya quedado claro esto de la tolerancia, que está directamente relacionada con la inducción enzimática, ¿verdad? Cuando administramos continuamente un fármaco que es capaz de producir inducción enzimática, se produce tolerancia a sus efectos. ¿Por qué? Porque ese individuo, su hígado, fue entrenado a metabolizar más rápidamente el fármaco. Y después de un tiempo de administración deberemos aumentar la dosis para lograr el mismo efecto inicial.
Y bueno, obviamente si comparamos a las ratas con los humanos van a decir, las ratas 10 días nada más, sí, pero para las ratas que viven 2 años y medio, 10 días es como un mes o 2 meses y medio o 3 para nosotros. Por eso ahí el comparativo, porque algunos van a poder decir, 10 días es muy poco para producir inducción enzimática. Sí, en humanos sí, pero en ratas no. A lo mejor en humanos hace falta 3 semanas, un mes y medio, dependiendo del tipo de fármacos. Y bien, vamos a ver el último tema de esta unidad 4 de farmacometría, que es la adicción. Es un término muy conocido por todos y en la definición que tenemos en los apuntes, bueno, este término en general se usa para referirnos a un estado de dependencia física o psicológica de un medicamento o sea, de un fármaco o de una droga incluso. La Asociación Americana de Psiquiatría nos pone una definición. Dice que el término adicción se refiere al consumo compulsivo de sustancias, ya sean medicamentos o sustancias tóxicas. Obviamente el consumo compulsivo significa un consumo continuo, que tenemos una necesidad de consumir el fármaco, el medicamento o una sustancia tóxica como las drogas que utilizan con fines lúdicos. Vamos a poner ejemplos de medicamentos que producen adicción física, como por ejemplo el Valium. El Valium, el principio activo es el diazepam, es la benzodiazepina más antigua y todas las benzodiazepinas funcionan aumentando los efectos de un neurotransmisor inhibidor, del principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, que es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que se une a receptores que son canales de cloro y abren las compuertas de los canales de cloro, y estas corrientes de cloro producen un estímulo inhibitorio, una corriente inhibitoria. Y bueno, las benzodiazepinas como el diazepam lo que hacen es facilitar los efectos de este neurotransmisor inhibidor. Aumentan la frecuencia de apertura de los canales de cloro, aumenta la corriente de cloro y así ayudan a deprimir el sistema nervioso central. Y se utilizan como sedantes. El problema es que hay mucha gente que tiene insomnio y los ha empezado a utilizar para quitarse el insomnio, cuando en realidad el insomnio es una cuestión de higiene del sueño, de cenar temprano, de no irse a dormir con el estómago lleno mientras hacemos la digestión, no ver mucha televisión, ni la computadora, ni el teléfono, y irse a dormir pues rutinariamente a la misma hora. Eso se le llama higiene del sueño, pero generalmente mucha gente no sigue esas pautas para dormirse correctamente, además que pueden haber problemas personales, familiares que influyen en las causas del insomnio. En el caso del Valium, si una persona que tiene insomnio y alguna vez le dice a su médico es que no estoy pudiendo dormir, el médico le va a decir, bueno, tómate, cuando no puedas dormir y estés muy desesperado, tómate una pastillita de Valium que tiene 5 miligramos de diazepam. El problema es que los pacientes no son buenos pacientes y en vez de tomarse una sola pastillita, dicen, bueno, al otro día, ya tengo sueño, pero con la pastillita me dormí más rápido, y se toma el otro día. Y total que todos los días se empieza a tomar 5 miligramos de Valium. Después de un mes y medio, 2 meses, resulta que el individuo que sigue viendo tele, comiendo tarde, yéndose a dormir a cualquier hora, viendo el teléfono, la computadora, todo a horas tardías de la noche, cuando le llegan radiaciones e información al cerebro, decide tomar Valium todos los días. Bueno, después de un mes y medio o 2 meses, resulta que los 5 miligramos de Valium no le funcionan tan bien y se queda hasta las 4 de la mañana. Entonces decide tomar una pastillita y media de Valium, es decir, pasar a 7.5 miligramos. Y bueno, va a seguir con ese mismo procedimiento, falta de higiene del sueño, y solucionándolo con el Valium, y después de otro mes y medio se da cuenta que los 7.5 miligramos de Valium ya no le sirven, los 7.5 miligramos de diazepam, y pasa a 2 pastillitas de
Valium, que son 10 miligramos de diazepam. Y así sucesivamente hasta que se le acaba el frasco. Entonces decide ir con el doctor que le había recetado solamente para ocasiones excepcionales y le va a decir, oiga, pues necesito otro porque me duermo muy bien. Le va a decir, no, porque ya te has vuelto adicto a esto y esto no es para tomar todos los días. Y además que ya me dijiste que has tenido que aumentar la dosis, quiere decir que se ha producido tolerancia, has aumentado la concentración de enzimas de tu hígado para metabolizar el diazepam y ya no te hace efecto como tendría que hacerte. Entonces te vas a tener que dormir temprano, te vas a tener que cenar temprano también, ver menos tele, menos el celular, menos computadora, menos radiaciones e información al cerebro. Y es así, la gente generalmente es irresponsable con el uso de algunos fármacos que le producen satisfacción o que le permiten lograr un objetivo como es dormirse rápido. Otro ejemplo de adicción y que tiene que ver con un fármaco muy inofensivo, que son las comunes gotas nasales. Y ahí les pongo el ejemplo de las gotas nasales Afrin 12 horas que salieron en los Estados Unidos y fueron famosas porque eran muy efectivas para aliviar las molestias del resfriado a nivel de la nariz, ¿verdad? Hay veces que tenemos la nariz tan tapada que hablamos como pingüinos, hablamos así y eso es muy molesto, se siente feo y nos cuesta respirar. Y estos fármacos fueron muy eficaces inicialmente y afortunadamente ya no se siguen utilizando tanto, pero en algunos países es muy común que la gente use continuamente las gotas nasales. Las gotas nasales Afrin constituyen un descongestivo nasal que hace reducir el volumen de la mucosa nasal. El principio activo de las gotas nasales Afrin es la oximetazolina. La oximetazolina es un agonista alfa-1 adrenérgico que se une a los receptores alfa-1 adrenérgicos de los vasos sanguíneos para producir vasoconstricción y así se reduce el volumen de la mucosa nasal, porque durante el resfriado uno de los síntomas es que hay vasodilatación y la vasodilatación de los capilares sanguíneos de la mucosa nasal hace que el orificio que permite la entrada de aire se vea muy disminuido. No solamente son los mocos en el resfriado lo que tapan la nariz, sino que hay una inflamación de la mucosa nasal que nos impide respirar correctamente, incluso que nuestra voz suene correctamente. Entonces, con esa vasoconstricción que produce la oximetazolina, hay vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la membrana de la mucosa nasal y se desinflaman las mucosas nasales. El problema que ese efecto, como dice la misma cajita del fármaco, dura nada más 12 horas. Cuando pasan esas 12 horas, obviamente con las gotas nasales lo único que hemos hecho es aliviar un síntoma de una infección viral que constituye el resfriado o la gripe. El virus sigue ahí, la infección sigue ahí y otra vez se produce la vasodilatación después de las 12 horas y hay un efecto de rebote y eso es lo grave, que la vasodilatación después de esas 12 horas de usar las gotas nasales Afrin es mucho mayor que antes de usarla. Antes estábamos molestos y decíamos me lo voy a poner para poder respirar mejor, pero cuando pasaron las 12 horas y la infección viral persiste, que es la causante de la vasodilatación de los vasos sanguíneos de la mucosa nasal, hay un efecto de rebote y la vasodilatación es aún mayor y ahora casi no podemos respirar, de manera tenemos que aplicar nuevamente las gotas nasales Afrin. Y por eso en la caja del medicamento dice no se utilice este medicamento por más de 72 horas. En caso de persistir las molestias, consulte a su médico. Y verdaderamente la gente que la usa por mucho tiempo, por más de 2 semanas o 3 semanas o hasta un mes, la vasoconstricción prolongada de las arterias nutricias de las membranas mucosas puede dar lugar a una isquemia de las células de las membranas mucosas. ¿Por qué? Porque con esa vasoconstricción prolongada que
causamos poniéndonos gotas nasales cada 12 horas y produciendo vasoconstricción continua, obviamente llega menos sangre con menos oxígeno, menos glucosa y empieza a haber necrosis celular en las células de las membranas mucosas nasales. Por eso no se deben usar durante mucho tiempo. Bien, espero que hayan entendido lo que es la adicción. No solamente es a medicamentos como el Valium, que sirven para dormir, sino pueden ser fármacos tan sencillos como las gotas nasales. Hay que tener cuidado porque los efectos son buenos, nos gustan, pero no debemos abusar de los fármacos y de ningún medicamento. Solamente hay que usarlo por el periodo que marca la posología, que marcan las indicaciones que encontremos en el diccionario de especialidades farmacéuticas. Y esto es todo por ahora, compañeros. Con esto terminamos la unidad 4 de farmacometría y hasta aquí va a venir el primer examen parcial. Nos vemos en el próximo video. Adiós.